De tema, estamos aquí en Radio Capital, esto es En Confianza y siempre nos dicen, ¿no? Siempre a las mujeres, siempre tenemos, desde que tenemos una vida sexual activa, desde que ya nos viene nuestra primera regla, somos mujeres, tenemos que acudir a un ginecólogo. Cuando somos más chiquitas, por supuesto, acompañados de nuestra madre y luego por nuestra cuenta. Sin embargo, a pesar de que los doctores nos dicen la importancia, sobre todo después de los 30, 35 años, de hacernos un chequeo anual ginecológico, porque puede haber muchísimos casos, por ejemplo, de cáncer, que si no se detectan a tiempo nos pueden llevar a la muerte, así de simple. Entonces, y tantas otras enfermedades que puede haber, que existen, que pueden ser detectadas por un ginecólogo o una ginecóloga. Sin embargo, yo me he quedado sorprendida de enterarme que hay gente que durante toda su vida no va a un ginecólogo, muchas mujeres. ¿Por qué? Porque les da roche, les da vergüenza, se sienten incómodas de que un especialista introduzca en sus zonas íntimas un aparato, que la chequee, que la vea, se sienten como invadidas. Sin embargo, esto es importantísimo y de este tema vamos a hablar el día de hoy. ¿Por qué hay muchísimas mujeres que se sienten con vergüenza, se sienten incómodas antes al visitar a un ginecólogo o una ginecóloga? Está con nosotros una trome, la admiro un montón y me gusta mucho cómo nos explica todos los temas. La doctora Janet Marchena está con nosotros. ¿Cómo está? Laura? Qué gusto estar aquí contigo. Está con la voz terrible. Un poquito. He pedido un vasito de agua tibia, calientita para la doctora, porque sí, está mal de la voz. Es el clima. Y que nos apaguen el aire, ¿no, doctora? No te preocupes, ¿No? Está bien, perfecto, ya. Está muy bien. Doctora, ¿es cierto que hay mujeres que de repente durante toda su vida no van a un ginecólogo? No fueron al ginecólogo nunca. Efectivamente, Laura. Lo que pasa es que para una mujer, sus zonas íntimas, sus partes, es algo que va a tener demasiada posibilidad de ser vulnerada. Entonces empieza primero por el miedo. Encontraré a la persona adecuada, esa persona será delicada o tienen una mala experiencia y nunca más desean volver a ir. Yo tengo pacientes que le tienen pánico a un Papá Nicolau porque piensan que duele, cuando en realidad este examen no va a doler, pero sí puede molestar. Y exacto, molesta un poquito, pero no es un dolor tremendo. 30 segundos, un minuto, a cambio de todo un año de completa seguridad de que no tienes un cáncer de cuello uterino. Entonces, evidentemente, si bien puedes hablarme de falsos negativos, de que no es 100% seguro, lo que tú quieras, pero si tú haces un Papá Nicolau en forma frecuente, tú vas en algún momento de esa evolución, desde sano hasta cáncer de cuello uterino, que va entre 5 o 15 años, tú lo vas a encontrar. Y no lo vas a encontrar al final, cuando ya hay poco que hacer o hay que hacer mucho para revertir el cuadro. Entonces, lo más importante es que una mujer siempre vaya al ginecólogo y que tenga la confianza en decirle: doctor, esto me gusta, esto no me gusta, por favor, sea delicado, tenga usted un poco de paciencia, porque para eso estamos los médicos, Laura. Ahora, cuando dice, doctora, que hay mujeres que han pasado por malas experiencias, ¿a qué se refiere? De repente algún colega que puede haber sido un poco tosco o que no tenemos el tiempo, y como nos obligan a tener de repente tiempos pequeños para una atención, tenemos muchas veces ya, siéntese, sáquese, y no personalizamos una consulta. Mira, la intención siempre del ginecólogo debe ser personalizar la consulta. Yo no puedo de inmediato decir: por favor, señora, suba a la camilla, desnúdese y bueno, terminemos rápido de hacer todo esto. No, yo tengo que saber qué ha sucedido con esa mujer, cómo fue su primera menstruación, si es que la regla le duele o no le duele. Yo tengo que saber cómo son las experiencias sexuales de esa mujer, cuántas parejas ha tenido, si alguna vez ha tenido violencia sexual, porque todo eso va a llevar a que una mujer pueda reaccionar de forma diferente frente a un examen. Lo que pasa es que una mujer que de repente es muy introvertida, muy tímida, de repente tiene una historia de vida que la ha llevado a ser así, muy todo hacia adentro, que no le gusta conversar de estos temas y hablar de las distintas relaciones sexuales que puede haber tenido, o si tuvo violencia sexual en algún momento, es como que
sienten que no. Es difícil. Es difícil. Laura, pero nosotros los médicos estamos preparados precisamente para poder ver esas pequeñas oscilaciones de voz, la mirada, el cambio hasta de la posición de una persona que me dice que estoy entrando a un terreno tremendamente difícil para ella. Y mi deber es saber cómo la puedo ayudar. Entonces, una mujer no debe tener miedo y debe ser muy amplia, porque tampoco los ginecólogos, los médicos, no somos censores, no somos curas, no somos un juez para decir, oye, qué mal, ¿por qué vas a tener 2 parejas sexuales? ¿O por qué vas a tener una pareja de tu mismo sexo? No. Claro, no es que pregunta para analizar la parte psicológica, no, en realidad pregunta porque el pasar por distintas relaciones sexuales puede tener ciertas... Claro que sí. Por ejemplo, Laura, mira, cuando una mujer ha tenido más de 3 parejas sexuales a lo largo de toda su vida, se considera como si fuera una persona que tiene más peligro de desarrollar un cáncer de cuello uterino. Entonces, son cosas que a nosotros sí nos interesan desde el punto de vista médico. No es simplemente por conocer una vida, pero que sí el paciente nos tiene que interesar, nos tiene que importar, porque para nosotros... No confundir a nuestros oyentes. Usted decía que una persona que ha tenido más de 3 relaciones sexuales, claro, o sea, con 3 parejas diferentes, 3 personas diferentes, tiene riesgo de tener cáncer de cuello uterino, de desarrollar, o tiene más siempre probabilidad. Cuando se haya contagiado del papilomavirus. Ah, ok. Es que lo que tenemos que entender, Laurita, es que mira, por ejemplo, si yo tengo 3 parejas, cada una de esas personas ha tenido 3 parejas más. Al final terminamos involucrados en una relación como 10 personas. Exacto. No, y yo a lo que quiero apuntar es que las personas que de repente han tenido una relación sexual, una sola pareja durante toda su vida, también tienen el peligro. El peligro de desarrollar un cáncer de cuello uterino. Durante la primera relación que tuvo, si yo no soy su única, si yo no fui su única pareja, de repente tuvo también un contacto con este papiloma y lo está trayendo a mi vida. Entonces sí es necesario que yo le cuente a mi ginecólogo cuántas parejas he tenido, si es que cuál es mi tipo de práctica sexual, si es que, por ejemplo, tengo práctica de sexo oral o de sexo anal, todas estas cosas. ¿Por qué? Porque hay mayor propensión a determinados tipos de contagio a través de estas prácticas. ¿Puede ahondarnos un poquito, doctora? Claro que sí. Por ejemplo, en el caso, mira, lo que se ve en la actualidad. Muchas veces estamos viendo ahora papilomas causados por papilomavirus en laringe, en boca, en lengua. Entonces, obviamente, estas son razones porque la persona en algún momento ha tenido algún tipo de estas prácticas con una persona que tenía la infección. Entonces, sí es importante que ella pueda decirnos a nosotros cuáles han sido para nosotros poder seguir examinando. Si tú le preguntas a una mujer, ¿el ginecólogo te ha examinado la boca? La gran mayoría te va a decir, la boca, el ginecólogo, ¿qué tiene que hacer eso? O te mandó al otorrino, no. Entonces son estas cosas que son súper importantes que una mujer sepa, que tiene que existir una confianza total y que lógicamente nosotros vamos a dar todo lo que podamos para poder darle a esa persona la mejor calidad de atención, siempre y cuando sepamos lo que está pasando. Ahora, doctora, yo siento que de repente aquellas mujeres que sienten cierto roche, vergüenza, incomodidad de ir a hablar estos temas, es mejor que sea con una ginecóloga, con una mujer, ¿no? A veces lo que pasa es que es más fácil. Uno se siente más cómodo de mujer a mujer. Hablamos el mismo idioma, sentimos lo mismo, las dos
¿Alguna vez nos ha pasado lo mismo? Ay, sí, pues porque ¿sabes qué? Llegué tan cansada que lo único que quería era dormir. Me demoraba años en el baño y las dos estamos conversando de cosas que alguna vez en común hemos compartido. Sin embargo, esto no significa que un varón no puede entenderlo. No, claro. Todo lo contrario. Hay ginecólogos maravillosos. Sí, yo he tenido un ginecólogo muchos años súper y además súper profesional. Pero digo, hay formas de ser y formas de ser, ¿no? Y de repente una mujer de las que nos está escuchando, que tiene tal vez 50, 55, 60 años y nunca ha ido a un ginecólogo, tal vez se va a sentir mucho más cómoda con una mujer. Que pruebe con una mujer y que pruebe de repente una y otra vez y que no tema en cambiar si es que no está cómoda o en decírselo al profesional. Doctora, no me siento cómoda como me está usted conversando, me está usted hablando. De repente podemos no cambiar el idioma, no cambiar el lenguaje, pero sí cambiar la forma. Y eso, lógicamente, nos encantaría que las pacientes nos digan, ¿no? Porque muchas veces nos dicen, nosotros vemos como que nos vieran como un objeto. Y la idea no es esa. La idea es que eres un ser humano con problemas, eres un ser humano con un montón de razones y un montón de motivos. Y, por ejemplo, si en este momento yo tengo un sangrado abundante por fibromas, porque ya estoy cercana a esta etapa de la menopausia y también en la etapa de la perimenopausia hay mayor cantidad de sangrado, entonces yo le tengo que decir esto al ginecólogo para que busque si tengo anemia, porque de repente me siento cansada, no por la menopausia, sino porque estoy con anemia, porque estoy sangrando mucho. ¿Por qué? Porque es típico de la etapa de la perimenopausia. Nos estamos dando cuenta que ir a un ginecólogo no es solamente ir para que nos hagan un papá Nicolau, ¿no? Un examen de mama. O un examen de mamas. Hay muchísimas enfermedades que puede detectar un ginecólogo. Son muchos los temas que podemos hablar, muchas las complicaciones que podemos tener si no nos hacemos un chequeo anual. Por eso vamos a abrir líneas 212-5353 después de la pausa, porque nos tenemos que ir a una pausita. 212-5353, llamen, consulten con la doctora, sáquense todas las dudas, porque eso se trata. Estamos en este momento en un espacio para mujeres. Y si eres hombre y estás escuchando, tal vez para que puedas aconsejar a tu esposa, a tus hermanas, a tus hijas. Exactamente, a tus hijas que ya tal vez... ¿En qué momento llevas a la niña? Todas esas cositas vamos a conversarlas. Esa es una buena pregunta. Después de la pausa nos cuenta, doctora, ¿a partir de qué momento tenemos que llevar a nuestra hija a una primera visita ginecológica? Ya volvemos. El azul del cielo, mi paz y mi consuelo en tus horas. La bandera nacional del Perú fue desplegada por primera vez como símbolo patrio en la Plaza Mayor de Lima el 28 de julio de 1821. Celebremos juntos. En Capital, el Perú importa. Supiéramos lo importante que es tener una visita todos los años a un ginecólogo o una ginecóloga, creo que no lo tomaríamos tan a la ligera. Sí, hay muchas mujeres, muchas de ustedes que nos están escuchando que seguramente son muy rigurosas con eso, pero de verdad las estadísticas dicen que hay muchísimas mujeres que no van a un ginecólogo durante toda su vida y se exponen a un montón de enfermedades que obviamente no van a ser detectadas a tiempo y que puede llevarlas a la muerte. Por eso hoy estamos con la doctora Janet Marchena y en el corte estábamos conversando sobre cuál es el momento en que tenemos que llevar a nuestra hija a una primera visita ginecológica y por qué, doctora. Excelente pregunta. Mira, Laura, lo primero sería cuando una niña tiene, por ejemplo, un flujo vaginal, ese es el momento. El flujo vaginal no es normal en las niñas. Durante la etapa de la niñez no debe haber salida de ninguna secreción por vagina. No. Cero. Los primeros días de recién nacida, ahí sí hay una pequeña secreción. ¿Por qué? Porque las hormonas durante el embarazo han estimulado un flujo a nivel de la vagina. Y eso es normal. Eso es normal recién nacida. Pasada la semana, el flujo debe irse y no debe haber.
Si yo tengo una niña de 3, 5, 7 años con flujo, debo llevarla. Debo buscar cuál es la razón. Hay una infección, es una infección urinaria que está al lado, hay parásitos, cualquiera de estas pueden ser razones para que se dé un flujo. Después, una vez que empieza la menstruación, sería súper importante que la mamá lleve a su hija al ginecólogo para que el ginecólogo le pueda brindar algunas orientaciones. Por ejemplo, cada cuánto tiempo se cambia una toalla higiénica. 4 horas, no más. Si es que ella desea usar un tampón, ¿rompo la virginidad con un tampón? Claro que no. Entonces son todas esas dudas que muchas veces las niñas no van a poder resolver. También explicarle que autoexplorarse no está mal, porque muchas veces no, pecado, eso no se hace. Y al final, ¿qué obtenemos? Obtenemos mujeres que no van a reconocer su sexualidad cuando sean adultas. Entonces son esas cosas que son súper importantes, que la niña sepa que son normales de su diaria evolución hacia la adultez. Y como yo les decía ahora, Laura, regalo de 15 años, mamás, por favor, lleven a su hija al ginecólogo como un regalo de 15 años. ¿Por qué? Porque muchas veces las mamás hablamos y no sabemos explicarnos, o el hijo nos dice, ay mamá, otra vez tú. Ay, sí, hablando. qué pesada, ya, Sí, pues, claro. Claro, hablando Sí, de las enfermedades y todo lo demás. Pero cuando el ginecólogo le explica cuáles son los peligros, cuáles son los porcentajes y que se puede morir por una relación sexual, obviamente ya las cosas cambian y toman más conciencia. ¿Y por qué no? Hablemos también de anticoncepción. ¿Por qué? Porque si yo no le explico que eso existe, la chica lo más probable es que puede ir a la farmacia o va a ir donde su amiga y va a pretender tomar lo mismo que ella y al final Lo que pasa es que malogra muchas veces su lo que vida. le decía la doctora es que una madre o un padre puede pensar, la llevo al ginecólogo, le estoy abriendo las puertas al sexo, porque le estoy diciendo, a ver, anda para que te digan los métodos de anticoncepción, te estoy diciendo, ya puedes tener sexo. Y no es así, Todo lo no contrario, necesariamente. todo lo contrario. A las chicas a las que se le da una buena orientación, ellas muchas veces deciden que es mejor retrasar el momento. Y todas deciden usar protección contra las enfermedades Lo de toman transmisión con sexual. mayor responsabilidad, porque cuando, como dice la doctora, a veces cuando mamá o papá hablan, ay mamá, qué pesada, pero vas a una doctora, como la doctora Janet Marchena, te explica todos los riesgos que puede haber por tener una relación sexual a temprana edad, todo lo que te puedes contagiar, las enfermedades que están relacionadas, etcétera, etcétera. Entonces, creo que lo van a ver de otra manera. De otra forma. Y por Exacto. ejemplo, les ayudas a enterarse también de que el contacto sexual externo también las puede embarazar, porque no lo saben, no lo creen, no lo imaginan. Y son muchas las niñas que muchas veces no tienen el himen ya roto y lógicamente están embarazadas. ¿Por qué? Porque solamente tuvieron roce externo, una eyaculación sobre los genitales externos de una mujer. Puede embarazar y la puede también. embarazar. Ujú. Todas Perfecto. esas son cosas que deberíamos saber. Es bueno saberlo. Tenemos a Rosa en la línea. Hola Rosita, ¿cómo estás? Hola Laura, ¿cómo estás? Bien, Mucho gusto. gracias Escuchar. por llamar. Cuéntanos. Sí, bueno, quería decir que hay temas vergonzosos, la verdad, en ginecología. Por ejemplo, las relaciones anales, no sé qué pensará la ginecóloga. Por mala suerte a mí me tocó mi esposo que quiere eso y a la fuerza y bueno, ahora yo le he dicho que no, pero mi relación está bien deteriorada. Muy bien. Y la Mira, segunda Rosa. pregunta es Sí. la Dime. menopausia, por ejemplo, tengo 54. La menopausia te trae la presión, los nervios alterados. Rosita, Bueno, ese te es otro contestamos. tema, pero bueno. No te preocupes. Empezaré por esa última parte que no Sí. es, pero bueno. Rosita, sí, en la menopausia hay mayor cantidad de depresión. Entonces, la idea es, si tú tienes este tipo de molestias durante esta etapa, hay unos antidepresivos que son excelentes y que incluso te ayudan a controlar bochornos. Conversa con tu ginecólogo. Y mira, lo de las relaciones, sea cual sea, sean anales, sean orales, sean por vía vaginal, sean como sean, son buenas cuando la pareja, los dos, están de acuerdo. Si tú, como me has dicho, yo no quiero, a mí no me gusta, entonces no está bien. No es que sean ni buenas ni malas.
El asunto está en que la pareja esté conforme, esté cómoda y disfrute el momento. Ambos. Porque una relación es para que los dos disfruten, no solo para que uno de los dos se satisfaga y que la otra persona tolere. Entonces la idea, Rosita, es, si a ti no te gustan, busca, explora otras formas. Hay otras maneras de llevar adelante la sexualidad sin necesidad de tener una u otra conducta, y de repente lo que tu pareja en este momento tiene es una enorme curiosidad, y si tú llevas la relación por otros lugares, seguramente que él va a estar más de acuerdo, más conforme y mucho más satisfecho. Muy bien, tenemos a Patricia con nosotros. Hola Patricia, ¿cómo estás? Buenas noches. Quería hacer una pregunta. Sí. Una mujer que sea virgen puede contraerse de esa enfermedad. Una chica que es virgen puede contraer, ¿qué me dices, perdón? Esa enfermedad que dijeron que... El papiloma. Papilomavirus. Esa. Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque habíamos hablado hace un momento, y es una conducta muy frecuente, Laura, entre los adolescentes, que existe roce entre los genitales del varón y de la mujer, incluso eyaculación, con la finalidad de lograr una satisfacción sexual, pero sin penetración. Entonces, el contacto entre ambos genitales es lo que va a determinar la aparición del virus. Y doctora, ¿puede ser que por probarse ropa, por una piscina, un vestuario, donde haya habido una mujer o un hombre que tenga, una mujer que tenga, por ejemplo, papiloma, un chico que también tenga probarse este problema? Ropa, sí. Sí. Probarse ropa, en el caso de, sobre todo, ropa interior, en el caso también... Pantalones. Pantalones no tanto, eso sí va más para el lado de determinadas infecciones vaginales. ¿En los baños? En los baños no. Los virus tampoco no son tan fuertes como uno cree y tienen un tiempo. Por ejemplo, en el caso del virus del SIDA, tienes 20 minutos y no más, y desaparece en forma espontánea. Entonces no es que se quede ahí a vivir para siempre. Y por lo tanto, lo que sí vemos es, por ejemplo, las ropas de baño. Muchas veces tienen ese pequeño, como una especie de plástico que dice que no se saca, pero pruébatelas pues con la truza. Y cuando las vayas a usar, lávalas antes, porque obviamente te puedes, sí, en ese caso, en ese momento de estarlas probando, tener algún tipo de Muy bien. virus. Bueno, Patricia, está clarísimo. Entonces la doctora dice que sí puede ser una chica virgen, pero tener el papiloma virus. Y mira, por ejemplo, Laura, existen varones que tienen el papiloma en la garganta, que tienen el papiloma en la lengua, en la cavidad oral. Y si tienen un sexo oral con esta mujer virgen, obviamente la van a contagiar. Muy bien, qué importante cuidarse, ¿no? Qué importante, Dios mío. Uno no tiene conciencia muchas veces hasta que las cosas pasan. Está Pilar con nosotros. Hola Pilar, ¿cómo estás? Buenas noches, Laurita. ¿Qué tal? Muchas gracias para las dos. Una consulta a la doctora. Cuéntanos. Doctora Yené, quisiera, yo tengo 62, pero hace 10 años el ginecólogo me hizo un curetaje. Y mi segunda preguntita, doctora, ¿a esta edad puedo recibir tratamiento hormonal para estar mejor de salud? Gracias, Pilar, doctora. Pilar, una preguntita antes que te vayas, Pilar. Dime, en el caso del curetaje, ¿por qué lo hicieron? ¿Lo hicieron por una pérdida de un bebé o lo hicieron para buscar una biopsia del endometrio? No, doctora, eso es lo que el doctor sabe que nunca me explicó. Me dijo, tienes una heridita, hay que hacerle curetaje, doctor, pero ¿por qué tengo eso? Le dije, no, yo soy casada, y me dijo, no me explicó, doctora, se quedó callado. Yo la verdad no sé si, ahora lo quiero saber, qué cosa fue realmente. ¿Por qué te lo hicieron? ¿Por qué te lo hicieron? Y después de eso, Pilar, tú te has hecho ecografías, te has hecho Papa Nicolau y todo está perfecto. Sí, está bien, pero yo quiero saber por qué con un láser creo que me hizo el curetaje. Quiero saber por qué, a qué se debió eso. Gracias, Pilar. Claro. ¿Qué es un curetaje, doctora? Nosotros lo que le llamamos un curetaje es al raspar la superficie del endometrio o del cuello del útero, y algunos les llaman también así al hecho de cauterizar
el cuello del útero. Pero por lo que Entonces, dice que el hecho láser es más cauterizar, más ¿no? es cauterizar, hacer de repente lo que nosotros le llamamos un conolip, y esto lo hacemos en varias circunstancias. Por ejemplo, cuando encontramos una displasia, que es un cambio en el tejido, todavía no es un cáncer, porque la displasia severa recién la consideramos como un cáncer que inicia, como un cáncer que comienza, pero en el caso de esta señora, lo que nosotros hemos observado es, por ejemplo, que tenemos que le hacen un curetaje a una edad un poquito mayor de la que uno frecuentemente lo hace. De repente lo que tenía era una cervicitis crónica, o sea, una inflamación crónica del cuello del útero. Y cuando a pesar de los tratamientos no remite, lo hacemos con muchas veces la intención de enviarlo al patólogo también para que pueda decirnos de qué se... Pero en el caso de no lo enviaron al patólogo, Pilar, no. Por eso me parece que más que nada ha sido una cauterización. Seguramente se trataba de una cervicitis y simplemente la han cauterizado para que no siga teniendo Muy bien. problemas. Y nos decía que como tiene 62 años, sí puede hacer un tratamiento hormonal a esta edad. Nosotros generalmente tenemos una cosa llamada ventana de oportunidad. Cuando tenemos esta ventana de oportunidad, lo que vamos a tener es 5 años después de que se dio la menopausia. Y por lo tanto, la idea es que en este caso a la persona lo que tenemos que hacer es iniciarle en esos 5 años la terapia de reemplazo en la menopausia. Con ya la edad que tiene... Eso es lo ideal. Es lo ideal. Con la edad que tiene ella, lo mejor es algunas alternativas que no son hormonales y que podemos llevar para poder tener sobre todo un antienvejecimiento inteligente, una evolución inteligente de nuestra salud. Hay 1000 formas de que una mujer no se oxide, porque eso es lo que nosotros hablamos, la oxidación. Y si nosotros llegamos a tener en realidad a una paciente con una buena cantidad de vitaminas, minerales, oligoelementos, etcétera, vamos a poder tener una paciente que tenga una salud magnífica. Terapias alternativas, entonces, que ya tendremos que tocar en otra oportunidad porque se nos ha terminado el tiempo. Quiero agradecer a la doctora Janet Marchena, que nos ha dicho bien claro que es importantísimo una vez al año hacer nuestro chequeo ginecológico. Que incluye el examen de mamas. Así tengas 15 años, tienes que incluir el examen de mamas. Ok. ¿Desde los 15 años? Así tengas 15 años, exactamente. Muy bien. Bueno, doctora Marchena, ¿dónde la pueden ubicar? En la Clínica Delgado, en Miraflores, y lógicamente tenemos ahí la unidad mujer, que es una unidad en donde estamos dedicados a la salud de la mujer, porque pensamos que el ginecólogo es el médico de cabecera de toda la mujer. Y de ahí nosotros, al identificar cualquier problema, lógicamente podemos conversar con el mastólogo, el endocrinólogo, con todos aquellos que puedan brindarle una buena calidad de vida a las mujeres. Gracias, muchísimas gracias. Entonces la pueden ubicar a la doctora Janet Marchena en la Clínica Delgado. Muchas gracias, doctora. Laura. Nos vamos a una pausa y regresamos con la doctora Lisbeth